Identidad y memoria, el viaje al pasado de Michael Ignatieff. Imaginemos que en algún baúl de recuerdos, de esos que todos tenemos en casa, encontramos las fotos de nuestros abuelos. Ahora, imaginemos que ellos se ocuparon de escribir unas memorias para sus nietos y que él fue gobernador de Kiev y ministro de Educación del último gabinete del zar Nicolás II, y ella, una princesa que nació en una casa legada a la familia por Catalina la Grande a fines del siglo XVII. Si sos un buen escritor, también sos un buen historiador, sos filósofo, como Michael Ignatieff, y decidís hacer un libro con ese material, el resultado no puede ser más que una historia fascinante. ¿Cómo se llama esa historia fascinante? ¿Tiene? Buen título. El álbum Rousseau. Una saga familiar entre la revolución, la guerra civil y el exilio. Este mismo año Ignatieff fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en España. Canadiense, nació en el 47, es discípulo de Isaiah Berlin y lleva casi 50 años de labor académica entre las universidades más prestigiosas del mundo. Además participó activamente en la política local como líder del Partido Liberal, en una experiencia personal que bien supo narrar en otro libro magnífico que se llama Fuegos y cenizas, éxito y fracaso en política. Se los recomiendo, lo leí, es fabuloso cómo él va contando cómo decide meterse, las cosas que le van pasando, las internas. Está muy bien ese libro. Repito, Fuego y cenizas, éxito y fracaso en política. Esta segunda edición del álbum ruso, porque la primera fue 37 años antes, tiene el valor adicional de permitirnos una lectura en perspectiva, tal como el autor expone en el nuevo prefacio. Además, le va agregando cosas. Porque, claro está, uno de los ejes de la historia es una Ucrania que, al momento de la primera edición, en el 87, todavía era parte de la Unión Soviética. Una Ucrania con identidad propia y que al mismo tiempo tiene una historia común con Rusia, lo que hace todavía más dramático asimilar el enfrentamiento actual. Justamente es en Ucrania donde los abuelos de Ignatieff tuvieron una finca desde 1860 hasta la revolución de 1917 y donde se encuentran enterrados los bisabuelos de él, más precisamente en una pequeña iglesia ortodoxa rusa perteneciente a un pueblo llamado Krupoderenitsi, pero estar diciéndolo bien, seguro que lo digo muy mal, Krupoderenitsi, el cual se encuentra a unas 3 horas al sureste de Kiev. La, la historia de los Ignatieff con el zarismo venía de larga data. De hecho, con 19 años, el abuelo, Paul, había ingresado en la Guardia Imperial como lo había hecho su padre, su abuelo y su bisabuelo. Así que imagínense de dónde venía. Precisamente su padre, Nicolás Ignatieff, o sea, el bisabuelo de Michael, el bisabuelo del escritor, fue el diplomático ruso, escuchen esto, que fabuloso, fue el diplomático ruso que en 1878 participó de las reuniones que concluyeron en el tratado que puso fin a la guerra entre rusos y turcos y jugó un rol clave en la creación de Bulgaria. Además, en 1860 fue el responsable de la negociación del tratado limítrofe de Amur-Usuri, en el que se definió la frontera entre Rusia y China en la región del Pacífico tal cual la conocemos hasta hoy. A propósito, el viejo Nicolás solía contar a manera de anécdota que recorrió en 6 semanas la distancia entre Pekín y San Petersburgo para comunicarle la noticia al zar. Sin embargo, en el trayecto fue sorprendido por una tormenta de nieve, cosas que naturalmente suceden cuando uno va de Pekín a San Petersburgo, claro. Y esto fue en la llanura siberiana, a la cual sobrevivió pidiéndole a los jinetes cosacos que formaran como un círculo con los caballos, para así poder calentarse con el aliento de ellos, ¿no? de los caballos. Bueno, con esa historia a cuestas, la revolución bolchevique suponía los peores augurios, imagínense. Cito a Ignatieff, a Michael. Dice, mis abuelos nacieron en una época en la que su pasado era su futuro. Era una vida predeterminada, no un tejido cuya trama pudieran hilar ellos mismos.
crecieron en una época regida por un protocolo de decoro familiar. Sus vidas acabarían en un exilio amorfo, un tiempo sin futuro y un pasado suspendido fuera de todo alcance. Fin de la cita. Con todo, ese exilio amorfo fue mejor que la muerte segura, la cual Paul pudo eludir gracias a la buena imagen que había dejado en la población sus gestos alejados de toda pertenencia aristocrática. Recuerden, Paul era el abuelo. En un periplo que supuso un escape de película a través del Mar Negro y estadías provisorias en varias ciudades, finalmente Paul y Natalia, que era la esposa, la abuela de Ignatieff, la esposa de Paul, junto a sus hijos pequeños, recalan en Canadá, donde tienen la posibilidad de construir una nueva vida, y por eso Michael, finalmente el nieto, es canadiense, terminan naciendo ahí. En Canadá, los 4 hijos formarían familias por fuera de la comunidad rusa, en una decisión que muestra también hasta qué punto el exilio generó una fractura con ese pasado. De hecho, George, el padre de Michael, que al escapar con la familia de Rusia en 1919 contaba apenas 6 abriles, no frecuentaba los círculos de exiliados ni hablaba ruso en la casa. El vínculo entre Michael y George permite a su vez introducirnos en otro aspecto central del libro que va más allá de la historia en sí. Me refiero a las reflexiones que el autor realiza sobre la memoria y sobre la identidad. Eso es muy, muy interesante. Porque, a ver, el lugar común, lo que uno espera de un libro que intenta reconstruir una historia familiar, es una reivindicación de los orígenes, la revalorización de las raíces. Y sin embargo, el enfoque que hace Ignatieff es más complejo. Cito: yo tenía un pasado de aventureros zaristas, supervivientes de revoluciones y exiliados heroicos. Pero cuanto más grande era mi necesidad de echar mano de ese pasado, más fuerte se hacía la necesidad de renegar de él, de labrarme mi propio camino. Aparecen entonces los dos aspectos. Por un lado, la conciencia de que la identidad personal depende de la continuidad que nos brinda la memoria y está atravesada por la historia familiar como un pasado ineludible. Y sin embargo, por otro lado, esa identidad es también fruto de decisiones libres que nos separan de esa historia. O sea, esa ambigüedad, ese cerrar un capítulo de la historia familiar para a su vez independizarse de él y asumir su influencia relativa, atraviesa todo el libro y explica la tensión que tenemos, por ejemplo, todos con las fotografías familiares. Porque estos son los únicos objetos que, según Ignatieff, realizan la función religiosa de conectar a los vivos con los muertos. Son las fotos. O sea, a través de ellas nos damos cuenta que compartimos rasgos, estilos, formas, gestos con nuestros antepasados, lo cual nos ubica en un tiempo y en un espacio. O sea, la fotografía nos advierte que la identidad personal es una creación que no se hace desde la nada, sino sobre la base de una materialidad donde juega lo genético, lo histórico y lo social. Vuelvo a citar. Dice: esta es la razón por la cual las viejas fotografías quedan confinadas en una vieja caja de zapatos en el último cajón de la cómoda. Dice: las necesitamos, pero no queremos oír sus reivindicaciones. Este punto, les decía, es por demás interesante porque las fotografías, según Ignatieff, documentan las heridas y por ello lastiman ese proceso trabajoso de la memoria por olvidar las cicatrices del pasado. Así, las fotografías son clave para saber quiénes somos y al mismo tiempo, desafiando el olvido, irrumpen incomodando eso que somos. Porque eso depende de la memoria. La memoria tiende naturalmente, como un ejercicio de salud, a olvidar aquello que nos lastima. Pero la fotografía irrumpe. O sea, esa es la tensión constante que Ignatieff expresa haciendo un recorrido por una historia de Rusia y de Ucrania que le es constitutiva, pero a la vez completamente ajena, porque decía, él nació en Canadá, su papá se fue a los 6 años de Rusia, y él mismo lo reconoce, dice: soy un canadiense tan típico de su tiempo y de su lugar de nacimiento que me siento fraudulento en mi intento de asimilar la evanescente experiencia de otra generación.
El libro, el álbum ruso, de eso estoy hablando, comienza con un proverbio ruso justamente que sirve como epígrafe y reza. Dice, si vives en el pasado, perderás un ojo. Si ignoras el pasado, perderás los dos. Abriéndole los ojos a ese pasado y rindiéndole un homenaje a esos abuelos remotos, Ignatieff nos enseña que conocer de dónde venimos es esencial para saber quiénes somos. Pero no para romantizarlo, sino para ubicarlo y enfocar la mirada en un futuro donde, sabiendo lo que somos, podamos elegir lo que queremos ser.